Vamos a hacer una revisión de los músculos tóraco-apendiculares y de los escápulo-humerales. En primer lugar, vamos a hablar de los músculos tóraco-apendiculares, los cuales se encuentran distribuidos anterior y posteriormente. Los de la región anterior o anteriores corresponden a la región pectoral, mientras que los de la parte posterior van a corresponder a la región del hombro. El primero de la región pectoral es este que se conoce con el nombre del pectoral mayor. Tiene un origen a nivel de la clavícula, a nivel del esternón, y además se continúa de la aponeurosis del músculo oblicuo externo y se inserta a nivel del labrum externo del húmero. Tiene acciones relacionadas con la aducción y además rotación interna del húmero y está inervado por el nervio del pectoral mayor, que viene a ser una rama colateral del tronco secundario anteroexterno, y el nervio pectoral, que viene a ser una rama colateral del tronco secundario antero-interno. Un siguiente músculo, si retirásemos el pectoral mayor, sería el músculo pectoral menor. El pectoral menor se origina en las caras anterolaterales, desde la segunda hasta la quinta costilla, y desde ahí se inserta a nivel de la apófisis coracoide. Su principal acción es la de estar relacionado con la protracción escapular. En cuanto a su inervación, la inervación se da por el nervio de los pectorales y además recuerden que este nervio de los pectorales es una rama colateral del tronco secundario anterointerno, por ende las raíces en relación a la inervación del pectoral menor van a ser C8 y T1. En esta imagen notamos al músculo subclavio, el cual se está originando a nivel del cartílago que permite la articulación entre la primera costilla y el esternón, y desde ahí se dirige al borde inferior de la clavícula. Por ende, el músculo subclavio es un músculo depresor del hombro. Al traccionar la clavícula hacia abajo, deprime el hombro. Es inervado por el nervio subclavio, el cual tiene como raíces C5 y además puede recibir un componente desde C4. Un músculo que está muy vecino a la región es el músculo homoyoideo. Sin embargo, el homoyoideo no se considera como un músculo tóraco-pendicular, a pesar de que es un músculo que se va a terminar insertando a nivel de la escápula, en el borde superior muy cerca a la escotadura escapular, originándose obviamente a nivel de que es el hueso yoides. Un músculo que sí pertenece a este grupo de los escapulohumerales anteriores es el músculo serrato anterior. Este se está originando más o menos a nivel de las caras anterolaterales, desde la primera hasta la octava costilla, y desde ahí se inserta a nivel del borde medial de la escápula. Es un músculo que va a estar relacionado con la protracción de la escápula y al ser un músculo bastante amplio, dependiendo del fascículo o el grupo de fascículos que se contraigan, también va a estar ayudando en los movimientos de rotación escapular hacia arriba y de rotación escapular hacia abajo. Es inervado, a su vez, por el nervio torácico largo, el cual se está originando de las raíces cervicales C5, C6 y C7. Acabados los músculos toracopendiculares anteriores, que como dijimos se describen en la región pectoral, vamos a proceder a describir a los músculos de la región del hombro. Los músculos de la región del hombro toracopendiculares están distribuidos en dos planos, en un plano superficial y un plano profundo. Superficialmente vamos a encontrar al músculo trapecio y además encontramos al músculo basal ancho. El trapecio tiene un origen a nivel del cráneo, un origen a nivel de la nuca, del ligamento nucal, y otro origen a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Desde ahí el trapecio va a terminar insertándose a nivel del borde superior de la espina de la escápula, a nivel del acromion y además en el borde superior de la clavícula, obviamente en sus porciones laterales o externas. Por ende, las porciones que están involucradas en el movimiento van a tener una diferenciación en la función. Por ejemplo,
Es evidente que las porciones superiores van a estar asociadas con la elevación del hombro. Las porciones que estamos señalando aquí, que serían las intermedias, son retractoras, mientras que las porciones inferiores van a tender a bajar el nivel del hombro. Ojo de que también podemos entender cómo, si es que ocurriera una tracción hacia adelante de lo que es el músculo serrato mayor, más una tracción de la porción superior del trapecio, podríamos lograr esa rotación escapular hacia arriba, de la cual hablamos, que también va a participar el músculo trapecio. El músculo trapecio es inervado por el nervio espinal, el cual es un nervio motor puro, por lo cual necesita que lleguen a este músculo trapecio, mediante el nervio espinal y raíces que se originan desde C2 hasta C4 aproximadamente, desde el plexo cervical, fibras que tengan que ver con la aferencia del músculo trapecio. Estas aferencias están en relación a la propiocepción del trapecio, porque recordemos nuevamente, el nervio espinal es un nervio neta y puramente motor. Otro músculo de los que encontramos superficiales a nivel de la región del hombro y toracopendiculares, a su vez, es el músculo dorsal ancho. Este se origina en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras torácicas, en la masa común lumbar, en la cresta ilíaca, y desde ahí se va a insertar a nivel del labrum medial. Y en este punto va a hacer su inserción conjuntamente con el músculo que notamos aquí, que se trata del músculo redondo mayor. Es inervado por el nervio del dorsal ancho, el cual, o tóraco dorsal, el cual viene a ser una rama colateral del tronco secundario posterior. Hasta el momento hay que recordar que tanto el pectoral con el músculo pectoral menor y su envoltura, que sería la fascia clávico-coracoaxilar, y hacia la parte posterior del músculo dorsal ancho, y además el músculo redondo mayor, como vemos, me están conformando el límite anterior y el límite posterior del hueco axilar. El límite medial veríamos que encontraríamos el músculo cerrado anterior, mientras que el límite externo de este hueco estaría dado por el propio hueso húmero. Quiero recordar que el hueco axilar no tiene techo, porque se continúa hacia la región cervical, y más bien la base está dada por lo que es la aponeurosis axilar. A continuación vamos a hablar de los músculos toracopendiculares profundos. Existen 3 toracopendiculares profundos, donde encontramos al angular elevador del omóplato, el cual se ha originado a nivel de las apófisis transversas, desde la segunda vértebra cervical hasta la cuarta, y termina insertándose a nivel del ángulo superomedial de la escápula. El músculo romboides menor, el cual se origina a nivel de ligamento nucal y apófisis espinosa entre la primera y segunda vértebra torácica, y desde ahí se inserta a nivel del borde medial de la escápula, justo por encima de la proyección que hace la espina y la escápula sobre el borde medial escapular. Mientras que el músculo romboides mayor se origina más o menos desde T2 hasta T5 y desde ahí termina insertándose en el borde medial de la escápula, también por debajo de la proyección que hace la espina hacia el borde medial escapular. Los 3 músculos que acabamos de citar son músculos elevadores de la escápula. Sin embargo, romboides menor y romboides mayor además tienen que ser la función de ser retractores escapulares. Del mismo modo, estos 3 músculos van a ser músculos que ayudan con la rotación escapular hacia abajo. Evidentemente esto porque para que la escápula rote hacia abajo, tengo que elevar el borde medial, mientras que el borde lateral lo tengo que llevar hacia abajo. Estos 3 músculos son inervados por el nervio escapular dorsal, el cual también se le conoce con el nombre de nervio de los romboides, aunque este mismo nervio pues también se va a encargar de la inervación del angular elevador del omóplato. Por eso es mejor
conocerlo con el nombre de escapular dorsal en lugar del nervio de los romboides. Con esto hemos acabado los músculos tóraco-apendiculares. A continuación, vamos a hablar de otros músculos que están en la región del hombro, pero que se conocen comúnmente como los músculos escápulo-humerales, que como su nombre lo dice, se originan en la escápula y terminan a nivel del húmero. Hay que también señalar que los músculos tóraco-apendiculares también comúnmente se puede conocerlos como los músculos extrínsecos del hombro, mientras que los músculos escapulohumerales también los podemos encontrar en la descripción como músculos intrínsecos del hombro. El primero de ellos es este que estamos viendo aquí, que se trata del músculo deltoides. El deltoides tiene un origen a nivel anterior en la cara inferior y además lateral de la clavícula, otro que se origina a nivel del acromion y otro origen que está a nivel del borde inferior de la espina de la escápula. Estos tres fascículos terminan insertándose a nivel de la tuberosidad deltoidea que se encuentra en la cara lateral del húmero. Por ende, el deltoides tiene diferentes tipos de acción. Obviamente, la porción anterior será un flexor del hombro, la porción posterior será un extensor del hombro, la porción intermedia será un abductor del hombro. La porción anterior, además de ser un aductor o un flexor del hombro, también va a tener la función de ser un rotador medial, mientras que la porción posterior, además de ser un extensor del hombro, tiene también la capacidad de ser un rotador lateral. El deltoides es inervado por el nervio circunflejo, el cual es una rama terminal del tronco secundario posterior. A continuación, los músculos que encontramos como escapulohumerales, ya profundos por debajo del deltoides, se van a agrupar dentro de una estructura que se conoce con el nombre de el manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores está conformado por 4 músculos, los cuales van a ser el subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Sin embargo, estos no son todos los músculos que conforman o se consideran como escapulohumerales. Hay que añadirles a 2 músculos, al redondo mayor y además al músculo coracobraquial. Empezando con la descripción de estos músculos, vamos a hablar de los músculos escapulohumerales que se encuentran en la región posterior. En primer lugar, el músculo infraespinoso. Este se está originando en la fosa infraespinosa y desde ahí vamos a ver que se va a terminar insertándose a nivel del borde posterior de la tuberosidad mayor del húmero o el tubérculo mayor del húmero. Por debajo de él se está insertando el músculo redondo menor, el cual se ha originado a su vez a nivel de la parte superior del borde lateral de la escápula. Ambos músculos, por ende, van a tener la función de ser rotadores laterales o rotadores externos del húmero y son inervados en el caso del músculo subespinoso o infraespinoso, va a estar inervado por el nervio supraescapular, mientras que para el caso del músculo redondo menor, su inervación va a proceder del nervio circunflejo, el mismo que está inervando al músculo deltoides. En la cara anterior de la escápula, originó en la fosa subescapular y insertándose a nivel del tubérculo menor del húmero, encontramos lo que es el músculo subescapular. Este músculo viene a completar entonces una función de ser un rotador interno del húmero. Está inervado por 2 nervios, el nervio superior y el nervio inferior del subescapular. Ambos son ramas colaterales del tronco secundario posterior. A continuación vemos aquí
al cuarto músculo que conforma el manguito de los roedores, el músculo supraespinoso. Se origina a nivel de la fosa supraespinosa y se va a terminar sentando en la porción más superior o craneal que le corresponde al tubérculo mayor del húmero. Por ende, la acción de este músculo va a ser de ser un abductor de la articulación del hombro o articulación glenohumeral. Es inervado a su vez por el nervio supraescapular. En esta imagen, entonces, podemos notar a todos los elementos que conforman el manguito de los rotadores. El músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Todos ellos, todos sus tendones, como ven, se están extendiendo hasta lo que es el tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero, y de esa manera están permitiendo una mejor sujeción del húmero hacia la superficie articular glenoideo. Por último, vemos a dos músculos también considerados escapulumerales, a pesar de que uno solo de ellos está en la región del hombro. Aquí vemos al músculo redondo mayor. El redondo mayor se está originando en el borde inferior y lateral de la escápula y desde ahí se va a insertar conjuntamente con el dorsal ancho a nivel del labrum medial en el húmero. El redondo mayor es inervado por el nervio inferior del subescapular. Y por último, el último de los músculos escapulohumerales, que en realidad lo describimos, pero en realidad en la región del brazo, es el músculo coracobraquial, el cual se origina en la apófisis coracoides y termina insertándose a nivel de la cara medial del húmero. Este músculo coracobraquial, por ende, es un músculo que tiene que ver además con la aducción del húmero. Es inervado por el nervio músculo cutáneo, el cual le da la inervación a este músculo coracobraquial en el momento en que lo atraviesa. Hay que recordar que este nervio músculo cutáneo viene a ser una rama terminal del tronco secundario antero-externo. Con eso terminamos la descripción de los músculos tóraco-apendiculares y además escápulo-humerales. Gracias.